Pasar por un quirófano, cuando a usted le dicen hay que operar, muchas personas realmente de esa palabra no les gusta, quirófano, operación, pero hay otras que no es solo que no se sienten cómodas, es que les da terror, no saben a qué se van a enfrentar y si pudieran evitarlo, lo harían, doctora. Así que hoy vamos a hablar de qué es lo que pasa realmente en un quirófano para que usted esté más tranquila, respire profundamente y vaya preparada. Y la doctora, la cirujana Ana Carrasquilla, nos habla sobre el tema. Doctora, muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué le decimos a ese paciente o esa paciente que le dicen hay que operar y sencillamente está aterrorizada, doctora? Yo creo que lo más importante es tener confianza en quienes van a hacer su cirugía, el tener la mayor información posible. Siempre que sepamos a lo que vamos más tranquilos. Entonces yo creo que lo más importante es saber qué es lo que va a pasar, a qué nos vamos a enfrentar, qué esperar antes, durante y después. Y si sabemos eso, vamos a tener más calma y más tranquilidad para enfrentar una cirugía. Doctora, vamos cronológicamente con ese antes. ¿Qué hago previo a la cirugía? Incluso, ¿qué no debo hacer antes de la cirugía? Yo creo que un común denominador para todas las cirugías, sea cirugía estética, sea una cirugía de emergencias o una cirugía que tenemos que realizarnos de forma programada, lo más importante es saber qué consecuencias va a tener, cuánto tiempo va a durar la cirugía, cuánto tiempo voy a estar en el hospital, qué riesgos tiene. Yo creo que todas las preguntas que vengan a la cabeza son las que deberíamos de aclarar en el antes y siempre hay que hacer una evaluación completa de todos los exámenes que requieren los médicos. Muchas veces las personas piensan, bueno, yo me voy sin desayunar y que el doctor me opere ya. Los que no tienen miedo o los que tienen miedo dicen mejor no me voy a hacer nada y no me voy a operar, pero siempre hay que seguir una regla de exámenes de laboratorio, exámenes del corazón, valoraciones con los médicos que el cirujano considere oportunos para evitar la mayor cantidad posible de riesgos. Doctora, ¿quién es esa persona que me recibe? ¿Quién es la que veo previa a la operación para estar informada, verdad? ¿A qué me enfrento ese día? Ok, realmente el día de la cirugía muchas veces los nervios no dejan avanzar al siguiente paso. Siempre se va a conocer mucha gente dentro de un hospital, personal de oficina, personal administrativo, que nos va a llenar fórmulas, vamos a tener que dar nuestra identificación, nuestros datos. Vamos a también relacionarnos con enfermeras que nos van a preparar antes de pasarnos al quirófano, eso se llama preanestesia. Ahí siempre nos van a volver a explicar el procedimiento al que vamos a ser sometidos. El anestesiólogo va a conversar con nosotros, nos van a cambiar de ropa. Va a haber personas que nos van a tomar vías intravenosas para colocarnos medicamentos y luego, después de toda esa preparación, sí pasamos a sala de operaciones. Doctora, si yo tengo alguna duda, ¿a quién, verdad? ¿Con quién puedo abordar esa duda antes? Porque ya estoy en ese momento, ya estoy casi que lista para que me opere, pero tengo esa consulta. ¿A quién se la hago? Realmente todo el personal puede aclararnos dudas. Sin embargo, el que puede ser más específico y decirnos exactamente qué es lo que va a pasar es el cirujano que está a cargo. Ya sea un especialista en cirugía plástica, en ginecología, cualquier procedimiento, el médico encargado, nuestro médico de cabecera es el que nos va a poder responder esas dudas. Doctora, cuando uno incluso ve imágenes de operaciones, siempre ve, ¿verdad?, gente con mascarilla, con todo, y un grupo grande. ¿Quiénes son esas personas que están ahí dentro del quirófano? Toda esta indumentaria, los gorros, la mascarilla, batas, son requisitos para prevenir al mayor punto las infecciones después de la cirugía. Y vamos a tener personal que asiste, que nos ayuda a movilizar al paciente, que son los asistentes de pacientes, enfermeras, auxiliar de enfermera. También vamos a tener a los enfermeros que se encargan de la parte de instrumentar, es decir, de pasarnos los instrumentos durante la cirugía. Usualmente va a haber dos o tres cirujanos para realizar el procedimiento y un médico anestesiólogo que es el que va a dar la anestesia. Doctora, ¿qué es lo que procede ya en el quirófano, verdad? Porque nosotros por ponernos la mascarilla con la anestesia nos desconectamos. ¿Qué es lo que, verdad? ¿Qué es lo que pasa dentro del quirófano? Dentro del quirófano siempre hay muchísima seriedad para manejar al paciente.
Aun cuando ya el paciente está dentro de sala de operaciones, el personal de enfermería hace como un doble chequeo, doble revisión que se llama tiempo fuera, que revisa nombre del paciente, procedimiento que vamos a hacer, médico encargado del procedimiento. Y realmente la cirugía transcurre, yo diría que obviamente hay momentos en los cuales conversamos de decisiones durante la cirugía o de lo que vamos a realizar, pero siempre hay como mucha dedicación y mucho respeto al paciente que está ahí acostado. En ese momento. Ahora, doctora, hay temores generalizados. Anestesia es uno de ellos. Que sea que me duerman por muchas horas, por ejemplo, que se exceda, o incluso que no sea suficiente y que sienta dolor en el procedimiento. En eso han cambiado muchísimo, sobre todo los medicamentos, la manera de vigilar al paciente. Ahora hay dispositivos en las máquinas de anestesia o adicionales que le permiten al anestesiólogo evaluar que el paciente esté completamente dormido, completamente relajado, así que no vaya a haber ningún peligro que durante la cirugía sienta o que le dolió o escuche voces. Entonces, esa parte que antes sí podía existir, que no se tenían todos estos métodos de vigilancia, ni todo el acceso a los medicamentos que tenemos en la actualidad, pudo haber ocurrido. Pero realmente ahora se vigila mucho que el paciente no tenga dolor, no tenga ninguna molestia, que antes de hacer cualquier avance dentro de la cirugía, estemos seguros que el paciente está completamente dormido y sin ninguna molestia. ¿Cuáles son los riesgos reales de la anestesia, doctora? Realmente todo el mundo piensa que se va a quedar en sala de operaciones y que de ahí no va a salir. Los riesgos no solo son de la parte de anestesia, los riesgos van a ir muy de la mano con qué es lo que se está haciendo en sala de operaciones, qué enfermedad estamos tratando. Entonces no es un riesgo solo de la anestesia, porque como le digo, hay tantos mecanismos para vigilar que su corazón esté funcionando bien, que la presión arterial esté bien, que la saturación de su oxígeno en toda la sangre esté bien. Entonces tienen más que ver los riesgos con cuál es el padecimiento que estamos tratando en sala de operaciones. Doctora, cuando están los familiares a la espera y le dicen, no, ya pasó a sala de recuperación. ¿Qué es la sala de recuperación? ¿Qué es eso, doctora? Recuperación es un área donde se va a tener a los pacientes después de la cirugía, que van a estar monitorizados, es decir, se va a estar revisando su presión, su respiración, que la cantidad de oxígeno que tiene en el organismo es la adecuada. Usualmente hay un anestesiólogo a cargo de estar pendiente de las necesidades de esos pacientes, personal de enfermería, y el tiempo de recuperación depende de la cirugía que se realizó. Si fue una cirugía ambulatoria o una cirugía menor, el tiempo de recuperación será alrededor de 1 hora, pero puede ser que tome un poco más, puede tomar 2 o 3 horas en recuperación antes de que el paciente se traslade a su habitación o pueda pasarse a un área antes de egresarse cuando son cirugías ambulatorias. Entonces, en promedio, ¿cuánto podría pasar de sala de recuperación a que lo pasen a la habitación, doctora? Usualmente unas 2 horas. En promedio, más o menos, ese sería ya los familiares van a tenerlo en la habitación para acompañarlo. Y durante ese tiempo, doctora, uno podría, digamos, en esa sala de recuperación pedir agua, pedir algo, o qué procede en ese momento, ¿verdad? Porque también tenemos esas dudas con los pacientes. Usualmente en ese periodo las personas están bastante somnolientas, todavía están bajo efectos de cierto grado de los medicamentos anestésicos. Pueden sentir dolor y sí se puede pedir más medicamentos para el dolor, pero usualmente los anestesiólogos dejan todo un esquema en caso de que el paciente tenga alguna molestia, que inmediatamente se le coloquen medicamentos para el dolor. En ese transcurso realmente tomar agua o tomar líquidos no es permitido, sino hasta que el paciente ya está completamente despierto, y en caso de cirugía ambulatoria, que de recuperación, vamos a sentarlos y vamos a darle algo de tomar para que se puedan ir para la casa. En esos casos sí, pero usualmente justo en el periodo de recuperación no se puede tomar nada. Doctora, la ambulatoria específicamente, ¿qué significa cirugía ambulatoria y cuánto tiempo de espera debería de quedarme yo para poder ir a la casa, verdad? En ese caso sería... En cirugía ambulatoria hay cada día más procedimientos que antes ameritaban o que considerábamos que era necesario tener internado al paciente más de un día, han ido cambiando. Entonces, cirugía ambulatoria quiere decir que se llega el día de la cirugía,
Ese día se hace la cirugía y ese mismo día se regresa a su casa. Usualmente el periodo va a ser alrededor de unas 6 horas, 4 a 6 horas después de la cirugía, el proceso que pasa de recuperación a que ya lo sienten en una silla, le den un tecito de manzanilla, se pueda vestir para que se pueda ir. Ahí sí se puede tomar algo después de esas después que ya 6 horas prácticamente, doctora. Puede ser alrededor de 2 horas. Ya okay. Cuando ha pasado completamente el efecto de la anestesia, que están despiertos, que pueden sentarse y tomar líquidos, en ese momento a los pacientes se les hace lo que se llama una prueba de tolerancia oral. Okay. En ese periodo de recuperación, doctora, no necesariamente que sea ambulatoria o de otra índole la cirugía, si ese paciente se levanta con ganas de tomar algo, ¿se permite esa ingesta o que diga, ay, qué rico un cafecito, verdad? Más de uno me imagino que pide un tecito o algo después de la operación. Mucho va a depender de qué fue la cirugía que se hizo. Si fue alguna cirugía en la cual tuvimos que hacer algún corte o a nivel del tracto gastrointestinal, probablemente no pueda tomar nada sino hasta el día siguiente. Si es alguna cirugía en la cual, por ejemplo, una cirugía estética o una cirugía que no involucró algo en el tracto digestivo, sí puede tomar líquidos. Usualmente siempre va a estar claramente indicado en el momento en el que la persona puede tomar líquidos. Doctora, que no se nos escape esta pregunta antes de irnos. Muchos pacientes dicen, es que en el quirófano ha sido un frío terrible. ¿Uno puede pedir una cobijita o algo previo a la cirugía? Eso también ha mejorado muchísimo, porque antes los pacientes efectivamente tenían mucho frío en sala de operaciones y al salir sobre todo salían temblando, porque en sala de operaciones tenemos un nivel de aire acondicionado para tener control de las bacterias. Entonces, antes salían congelados y tenían mucho frío. Actualmente lo que hay son calentadores de aire que se le colocan al paciente para mantenerlo calentito durante la cirugía, y usualmente ese mismo equipo se utiliza en recuperación. Entonces el frío que tenían los pacientes ha disminuido muchísimo. Muy bien, doctora, nos queda mucho más claro, y si un paciente va para cirugía, estoy segura que después de toda esta información va a ir más tranquila o más tranquilo. Muy amable, doctora. Con mucho gusto. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, 9:39 minutos de la mañana, pero ese